Vicente de Paúl nació el 24 de abril de 1581, en Pouy, una pequeña aldea rural en el suroeste de Francia, en una familia humilde de campesinos. Desde temprano, Vicente se mostró diferente de los otros niños. Mientras los niños de la aldea corrían por los campos y jugaban, él pasaba horas en silencio, observando y ayudando a sus padres en las tareas diarias. Su padre, Juan, y su madre, Bertranda, eran trabajadores diligentes que cultivaban la tierra y cuidaban de los animales, enseñando a sus hijos el valor del trabajo arduo y de la fe. Vicente era el tercero de 6 hermanos. Su familia vivía de manera sencilla, pero con profunda devoción religiosa, asistiendo a la iglesia local siempre que era posible. La vida era dura, pero llena de amor y de una fe inquebrantable. Fue en esta atmósfera de sencillez y devoción que Vicente comenzó a sentir un llamado especial. A los 10 años, ya era conocido en la aldea por su inteligencia y por su corazón bondadoso. Muchas veces, se le veía ayudando a los ancianos o consolando a aquellos que estaban tristes. Un momento decisivo en la vida de Vicente ocurrió cuando tenía 12 años. Un sacerdote de la aldea, impresionado por la inteligencia y la devoción del joven, sugirió que fuera enviado a estudiar en Dax, una ciudad más grande y próspera. La idea era que Vicente se convirtiera en sacerdote y así pudiera ayudar no solo a su familia, sino también a toda la comunidad. A pesar de la renuencia inicial, sus padres decidieron invertir en el futuro de su hijo, viendo en él la esperanza de un futuro mejor. En Dax, Vicente fue acogido por un benefactor que financió sus estudios. Lejos de casa por primera vez, Vicente extrañaba a su familia y la vida sencilla de la aldea, pero se dedicó con ahínco a los estudios. Aprendió latín, filosofía y teología, destacándose rápidamente como uno de los mejores estudiantes. Durante ese periodo, Vicente comenzó a sentir una conexión más profunda con su fe. Las clases de teología despertaron en él un deseo ardiente de servir a Dios y a los demás. A los 19 años, Vicente fue ordenado sacerdote. Era un momento de gran alegría y orgullo para su familia y para toda la comunidad de Pouy. Sin embargo, el joven sacerdote todavía tenía mucho que aprender sobre el verdadero significado del servicio cristiano. Poco después de su ordenación, Vicente fue nombrado párroco en una pequeña villa, donde comenzó a poner en práctica lo que había aprendido. Predicaba con fervor, visitaba a los enfermos y ayudaba a los pobres, pero sentía que faltaba algo en su vocación. Fue durante un viaje en barco al sur de Francia que la vida de Vicente cambió para siempre. El barco en el que viajaba fue atacado por piratas turcos y Vicente fue capturado y vendido como esclavo en Túnez. Durante 2 largos años, sufrió bajo las manos de diferentes amos, realizando trabajos arduos y enfrentando innumerables dificultades. Sin embargo, fue también en este periodo de sufrimiento que Vicente profundizó su fe y su comprensión de la condición humana. Encontró consuelo en la oración y comenzó a entender la verdadera extensión del amor y la misericordia de Dios. Finalmente, en 1607, Vicente logró escapar de la esclavitud con la ayuda de su último amo, un excristiano a quien había convertido de nuevo a la fe. Al regresar a Francia, Vicente estaba cambiado. Su experiencia como esclavo le dio una nueva perspectiva sobre la vida y la fe. Se dio cuenta de que su llamado no era solo para predicar, sino para servir a los más pobres y marginados de la sociedad. Esta nueva visión de su vocación llevó a Vicente a dedicarse enteramente al servicio de los pobres. Comenzó a trabajar incansablemente para ayudar a los necesitados, organizando obras de caridad y fundando la Congregación de la Misión para la evangelización de los pobres y la formación del clero. Su vida se convirtió en un testimonio vivo del amor de Dios, inspirando a generaciones de cristianos a seguir su ejemplo de compasión y servicio. En el año 1617, San Vicente de Paúl vivía una fase crucial de su vida. Después de sus experiencias traumáticas y transformadoras, estaba decidido a dedicar su vida al servicio de los más necesitados. Ese año, tuvo un encuentro que lo cambió todo, una confesión. Una señora anciana, en su lecho de muerte, confesó a Vicente sus pecados con profunda angustia, y él se dio cuenta de cuánto sufrían las personas por falta de orientación espiritual adecuada. Movido por este encuentro, Vicente tomó la decisión de dedicarse enteramente a la evangelización de los pobres y a la formación de un clero que pudiera atender las necesidades espirituales de la población. La pobreza material y espiritual era abrumadora en esa época, y Vicente vio en ello un llamado divino para actuar. El 25 de enero de 1617, predicó un sermón en la pequeña villa de Folleville, que marcó el inicio de su gran obra. Las personas respondieron de manera impresionante, buscando confesión y orientación espiritual en masa. Este evento fue el punto de partida para la fundación de la Congregación de la Misión, que se convertiría en la obra más significativa de su vida. La Congregación de la Misión
también conocida como lazaristas, fue oficialmente establecida en 1625. Su objetivo principal era la evangelización de los pobres de las áreas rurales y la formación del clero. Vicente, junto con un pequeño grupo de sacerdotes dedicados, comenzó a viajar por las aldeas, predicando el evangelio, escuchando confesiones y ofreciendo orientación espiritual. Este trabajo era arduo y muchas veces peligroso, pero Vicente y sus compañeros estaban comprometidos a llevar la palabra de Dios y el consuelo espiritual a los más olvidados. Una de las grandes realizaciones de Vicente fue la organización de las misiones populares. Estas misiones consistían en predicaciones intensivas y prolongadas en diferentes pueblos, generalmente durando varias semanas. Durante ese tiempo, Vicente y sus sacerdotes enseñaban catecismo, administraban sacramentos y ofrecían asistencia práctica a los pobres. No solo predicaban, sino que también atendían las necesidades básicas de las personas, como alimentación, vestimenta y cuidados médicos. Además de su trabajo directo con los pobres, Vicente se dedicó a la formación del clero. Estaba convencido de que la reforma de la Iglesia solo sería posible con sacerdotes bien formados, moralmente íntegros y comprometidos con el servicio al prójimo. Para ello, fundó seminarios y organizó retiros espirituales para los sacerdotes. Vicente viajaba por toda Francia, reclutando y entrenando a hombres para unirse a la congregación de la misión, siempre con el enfoque en la evangelización y la caridad. La influencia de Vicente de Paúl creció rápidamente. Su reputación como un hombre de profunda fe y caridad se extendió, y comenzó a atraer la atención de figuras importantes de la época, incluyendo al rey Luis XIII y al cardenal Richelieu. En 1643, Vicente fue invitado a formar parte del consejo de la reina Ana de Austria, madre de Luis XIV, donde continuó promoviendo sus obras de caridad y reforma. Uno de los momentos más emocionantes de su vida fue la creación de la Confraternidad de la Caridad, una organización compuesta por laicos dedicados a servir a los pobres en sus propias comunidades. Esta confraternidad fue la precursora de las actuales conferencias vicentinas, que continúan el legado de San Vicente de Paúl hasta hoy. Vicente sabía que para transformar la sociedad, era necesario involucrar a todos los cristianos en la misión de caridad y servicio. La fundación de la Congregación de la Misión fue un hito en la historia de la Iglesia Católica. No solo respondió a las necesidades espirituales y materiales de los pobres, sino que también estableció un modelo de servicio y evangelización que inspiró innumerables otras obras de caridad a lo largo de los siglos. Vicente de Paúl dejó un legado duradero de amor al prójimo, demostrando que la verdadera fe se expresa a través de acciones concretas de compasión y justicia. San Vicente de Paúl falleció en 1660, pero su espíritu de caridad y servicio continúa vivo en las muchas organizaciones que él fundó e inspiró. Su vida es un testimonio poderoso de cómo la fe y la dedicación pueden transformar el mundo, trayendo esperanza y dignidad a los más necesitados. La Congregación de la Misión, junto con las Hijas de la Caridad y otras obras vicentinas, sigue siendo un faro de luz para los pobres y oprimidos, manteniendo viva la llama de la compasión encendida por Vicente hace más de 4 siglos. La historia de las Hijas de la Caridad y de las obras de misericordia de San Vicente de Paúl es un capítulo fascinante e inspirador de la vida de este santo. En 1633, Vicente de Paúl, junto con Santa Luisa de Marillac, fundó las Hijas de la Caridad. Esta orden revolucionaria no se limitaba a las paredes de los conventos, sino que se extendía directamente al corazón de las comunidades, cuidando a los enfermos, huérfanos y pobres de manera innovadora y compasiva. Todo comenzó con una observación aguda de Vicente y Luisa. Ellos percibieron que las comunidades más pobres, tanto urbanas como rurales, carecían de cuidados básicos y espirituales. Al visitar hospitales, orfanatos y prisiones, Vicente vio el sufrimiento de aquellos que eran frecuentemente olvidados por la sociedad. Entendió que la ayuda no podía ser esporádica o aislada, sino que necesitaba ser continua y organizada. Fue entonces cuando Vicente y Luisa desarrollaron la idea de una nueva forma de servicio. Reclutaron a mujeres jóvenes, muchas de las cuales eran campesinas, para formar la primera comunidad de Hijas de la Caridad. A diferencia de las órdenes tradicionales, estas hermanas no vivían enclaustradas. En vez de eso, usaban vestidos simples de campesinas y vivían y trabajaban en medio de las personas a las que servían. Este enfoque práctico y accesible les permitía estar presentes donde más se necesitaban. Desde el principio, las Hijas de la Caridad se dedicaron a obras de misericordia que iban mucho más allá de la asistencia espiritual. Establecieron hospitales donde cuidaban a los enfermos con compasión y dignidad, a menudo enfrentando enfermedades contagiosas y condiciones sanitarias precarias. Vicente y Luisa enfatizaban que cada persona, independientemente de su condición, merecía ser tratada con amor y respeto. Este enfoque humano y cristiano revolucionó el cuidado de los enfermos. Además de los hospitales,
las Hijas de la Caridad abrieron orfanatos para acoger a niños abandonados. En aquella época, el abandono infantil era un problema grave, y muchos niños morían en las calles o eran vendidos como esclavos. Las hermanas no solo proporcionaban refugio y alimentación, sino que también cuidaban de la educación y formación moral de los niños. Creían firmemente que cada niño tenía derecho a un futuro digno y prometedor. Durante las guerras y crisis, las Hijas de la Caridad estaban en la línea del frente. Cuidaban a los heridos en los campos de batalla y ofrecían consuelo a las familias devastadas por la pérdida. El coraje de estas mujeres era notable. En tiempos de guerra, enfrentaban grandes peligros para llevar ayuda y esperanza a los más afectados. En una época en que las mujeres tenían pocas oportunidades fuera de casa, las Hijas de la Caridad mostraban al mundo que la verdadera fuerza y heroísmo venían del servicio altruista y de la fe. Uno de los logros más impresionantes de las Hijas de la Caridad fue la creación de las cocinas de sopa para alimentar a los pobres durante los periodos de hambre. Organizaban la distribución de alimentos y ropa, asegurándose de que los más necesitados recibieran ayuda inmediata. Vicente y Luisa trabajaban incansablemente para obtener recursos, movilizando la generosidad de nobles y ciudadanos comunes. Sabían que la caridad cristiana era un esfuerzo colectivo e inspiraban a otros a unirse a esta causa. El impacto de las Hijas de la Caridad fue tan profundo que su influencia se extendió rápidamente por Europa y más allá. En poco tiempo, la orden tenía comunidades en varias ciudades y países, todas dedicadas a seguir el ejemplo de Vicente y Luisa. La simplicidad y eficacia de su misión se convirtieron en un modelo para muchas otras iniciativas de caridad. San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac dejaron un legado duradero. La Orden de las Hijas de la Caridad sigue activa hoy en día, con miles de hermanas trabajando en hospitales, escuelas, orfanatos y otras instituciones de caridad alrededor del mundo. Mantienen vivo el espíritu de servicio humilde y dedicado que Vicente y Luisa establecieron hace casi 4 siglos. Las obras de misericordia iniciadas por Vicente de Paúl y Luisa de Marillac son un testimonio poderoso de cómo la fe y la acción pueden transformar el mundo. Sus vidas dedicadas al servicio de los pobres y marginados son una inspiración continua para todos los que buscan seguir las enseñanzas de Jesucristo. La historia de las Hijas de la Caridad nos recuerda que la verdadera grandeza está en el amor al prójimo y en la disposición de servir, especialmente a los más vulnerables entre nosotros. La vida y obra de San Vicente de Paúl no se limitaron a la asistencia directa a los pobres. Una de sus mayores contribuciones a la Iglesia fue la reforma del clero. En el siglo XVII, la Iglesia católica enfrentaba serios problemas con la formación inadecuada y la moralidad dudosa de muchos de sus sacerdotes. Vicente, con su mirada atenta y corazón compasivo, percibió que la verdadera renovación de la Iglesia solo sería posible a través de una reforma profunda del clero. La visión de Vicente de Paúl sobre la necesidad de un clero bien formado comenzó a tomar forma en 1628, cuando fue nombrado superior de un pequeño seminario en París. Rápidamente se dio cuenta de que los futuros sacerdotes necesitaban una formación sólida no solo en teología, sino también en espiritualidad y servicio pastoral. Con esto en mente, Vicente comenzó a organizar retiros y conferencias para sacerdotes y seminaristas, enfocándose en la importancia de una vida de oración, sencillez y dedicación al servicio. Una de las primeras iniciativas de Vicente fue la fundación de las Conferencias Teresianas en 1633, donde sacerdotes se reunían regularmente para discutir cuestiones teológicas, compartir experiencias pastorales y fortalecer su compromiso con el servicio a los fieles. Estas conferencias fueron un éxito y se extendieron por toda Francia, proporcionando una red de apoyo y formación continua para el clero. Vicente creía que el aprendizaje mutuo y el apoyo fraternal eran esenciales para mantener a los sacerdotes firmes en su vocación. Además de las conferencias, Vicente fundó seminarios destinados a la formación de nuevos sacerdotes. Estos seminarios no eran solo centros de estudio teológico, sino también de formación espiritual y pastoral. Vicente enfatizaba la importancia de la humildad, la caridad y la sencillez en la vida de los sacerdotes. Él deseaba que los sacerdotes fueran ejemplos vivos de fe y servicio, capaces de guiar a sus feligreses con sabiduría y compasión. Una de las características notables de Vicente era su habilidad para atraer e inspirar a otros a seguir su ejemplo. Sabía cómo motivar a los sacerdotes a dedicarse al servicio pastoral, muchas veces llevándolos personalmente a las comunidades más necesitadas. Vicente también tenía un talento especial para la organización y la administración, lo que le permitió expandir sus iniciativas de reforma del clero de manera efectiva. La influencia de Vicente de Paúl creció hasta el punto de que se convirtió en consejero del rey Luis XIII y del cardenal Richelieu. Usó esta posición para promover reformas eclesiásticas en todo el reino, siempre con el objetivo de fortalecer la Iglesia y mejorar la formación del clero.
En 1643, Vicente fue invitado a formar parte del consejo de la reina Ana de Austria, madre de Luis XIV. En este rol, continuó trabajando incansablemente para reformar la Iglesia y ayudar a los más pobres. Vicente también fundó la Congregación de la Misión, que desempeñó un papel crucial en la formación del clero. Los sacerdotes de la congregación eran enviados a las áreas rurales y pobres para predicar, enseñar y formar a otros sacerdotes. Eran ejemplos vivos del tipo de clero que Vicente deseaba, hombres dedicados, humildes y profundamente comprometidos con la misión de evangelizar y servir. Uno de los frutos más duraderos del trabajo de Vicente fue la transformación de la educación clerical en Francia. Antes de sus reformas, muchos sacerdotes tenían poca o ninguna formación teológica. Gracias a los esfuerzos de Vicente, los seminarios se convirtieron en instituciones respetadas y esenciales para la preparación de sacerdotes bien formados. Esta reforma no solo mejoró la calidad del clero francés, sino que también sirvió de modelo para otros países. Vicente de Paúl falleció en 1660, pero su legado en la reforma del clero continuó influyendo en la Iglesia durante siglos. Su visión de un clero bien formado, espiritualmente robusto y pastoralmente dedicado ayudó a renovar la Iglesia católica en una época de grandes desafíos. A través de sus conferencias, seminarios y de la Congregación de la Misión, Vicente dejó una marca indeleble en la historia de la Iglesia. La vida de San Vicente de Paúl, marcada por su profunda compasión e incansable servicio a los necesitados, dejó un legado que trascendió su tiempo. Cuando falleció el 27 de septiembre de 1660, a los 79 años, Francia y la Iglesia católica estaban profundamente transformadas por sus acciones. Sin embargo, la influencia de Vicente no terminó con su muerte, solo comenzó a expandirse y consolidarse de maneras inesperadas y duraderas. Poco después de la muerte de Vicente, su obra continuó creciendo. La Congregación de la Misión y las Hijas de la Caridad, ambas fundadas por él, siguieron firmemente comprometidas con los ideales de caridad y servicio que Vicente había establecido. Los sacerdotes de la congregación continuaron extendiéndose por las áreas rurales y urbanas, llevando educación, asistencia espiritual y material a los más pobres. Las Hijas de la Caridad, con su dedicación inquebrantable, mantuvieron su presencia en las líneas de batalla, hospitales, orfanatos y en cualquier lugar donde hubiera necesidad de ayuda y amor. El impacto de las acciones de Vicente de Paúl se extendió más allá de las fronteras de Francia. En poco tiempo, sus congregaciones estaban presentes en varios países de Europa, influyendo en la manera en que la Iglesia abordaba la caridad y la educación. Vicente había sembrado las semillas de una revolución silenciosa, basada en el amor al prójimo y el servicio desinteresado, que continuaba floreciendo mucho después de su muerte. La canonización de San Vicente de Paúl es un reflejo de la profunda admiración y respeto que él había ganado durante su vida y después de su muerte. En 1737, 77 años después de su fallecimiento, el Papa Clemente XII canonizó a Vicente de Paúl, reconociendo oficialmente su santidad y el impacto de sus obras. Este acto no solo celebró la vida de Vicente, sino que también perpetuó su ejemplo como modelo de caridad cristiana. Su fiesta se celebra el 27 de septiembre, el día de su muerte, y es venerado como el patrón de todas las obras de caridad. El legado de San Vicente de Paúl se manifiesta de muchas formas. La Sociedad de San Vicente de Paúl, fundada por Frederick Ozanam en 1833, es una de las expresiones más notables de este legado. Inspirado por los ideales de Vicente, Ozanam creó esta organización para continuar la misión de ayudar a los pobres, un trabajo que se ha expandido globalmente. Hoy en día, la Sociedad de San Vicente de Paúl está presente en más de 150 países, ayudando a millones de personas a través de sus conferencias locales que siguen los principios de Vicente de Paúl: caridad, humildad y dedicación al servicio. Además, el legado educativo de Vicente también perdura. Las universidades y escuelas que él ayudó a fundar e inspirar continúan proporcionando una educación de calidad, con énfasis en valores cristianos y en el servicio a la comunidad. Los seminarios que él estableció transformaron la formación clerical, creando un clero mejor preparado y comprometido con la misión pastoral. Las historias de transformación personal que emergen de la vida y obra de Vicente son innumerables. Un ejemplo notable es el de Jean-Baptiste Etienne, quien se convirtió en el superior general de la Congregación de la Misión en 1843. Él revitalizó la congregación y expandió sus actividades alrededor del mundo, manteniendo vivo el espíritu de Vicente. Otro ejemplo es el de Luisa de Marillac, cofundadora de las Hijas de la Caridad, quien fue canonizada en 1934, reafirmando la importancia del trabajo conjunto que ella y Vicente realizaron. El impacto de Vicente de Paúl no se limita a su época o incluso a la Iglesia católica. Su enfoque práctico y compasivo hacia la caridad ha influido en muchas otras organizaciones y movimientos sociales.
Su insistencia en la dignidad de cada ser humano, independientemente de su condición social, ha resonado a través de los siglos, inspirando a figuras como la Madre Teresa de Calcuta y a muchos otros que han seguido su ejemplo de amor incondicional y servicio al prójimo. La historia de San Vicente de Paúl es una historia de fe inquebrantable, visión innovadora y un compromiso profundo con el servicio a los demás. Su legado es un recordatorio constante de que la verdadera grandeza se mide por el amor y el servicio, y que a través de la compasión y la acción, podemos transformar el mundo a nuestro alrededor. Su vida es una inspiración para todos nosotros, desafiándonos a vivir de acuerdo con los principios que él tan ejemplarmente encarnó: caridad, humildad y servicio a los más necesitados.